una mujer con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, se encontraba de pie frente a un juez implacable, sin un solo abogado que la defendiera del poder aplastante de la lana y las influencias. María Elena Santos, una humilde trabajadora de limpieza, era señalada con el dedo del desprecio por el hombre al que una vez le entregó su alma entera bajo el sol de Jalisco. En la sala del tribunal, el aire se sentía denso, cargado de una injusticia que parecía no tener salida para una mujer de su condición. Todos en el lugar la daban por vencida, creyendo que su silencio era una aceptación de culpa por el robo de ese reloj que ella jamás tocó. Alejandro Valderrama, el magnate más influyente de la Ciudad de México, la miraba desde su asiento con una frialdad que cortaba como el acero más afilado, olvidando por completo los días de juventud en los que ella era su único refugio. A su lado, Isabella, su prometida, lucía una sonrisa de triunfo mientras se acomodaba su abrigo de piel, saboreando el momento en que vería a esa mujer tras las rejas de una vez por todas. Nadie en ese recinto podía imaginar que detrás de los remiendos en el vestido de María Elena se escondía una verdad tan poderosa que haría temblar los cimientos de la familia Valderrama. Esta no es solo la historia de un robo falso o de una traición orquestada por la envidia y la soberbia de la alta sociedad mexicana. Es la crónica de una madre que, a pesar de estar debilitada por la enfermedad y el cansancio de años de chamba pesada, decidió enfrentar al sistema para proteger lo más sagrado que tiene un ser humano, su honor y el futuro de su descendencia. Lo que Alejandro olvidó es que el pasado siempre encuentra la forma de volver, especialmente cuando hay promesas rotas y miradas que guardan el reflejo de una misma sangre que clama justicia. Antes de continuar con esta emocionante historia que les aseguro que les va a llegar al corazón, por favor díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando hoy. Nos llena de alegría saber quiénes nos acompañan para presenciar este acto de valentía y fe que estamos por contarles. Sus palabras y su apoyo son el motor de este espacio, y nos encanta saber de dónde vienen todos ustedes, nuestros seguidores que valoran las historias de superación y de justicia verdadera en un mundo lleno de tantas apariencias. El escenario de esta tragedia comenzó mucho antes del juicio, en los pasillos lujosos de una mansión en Lomas de Chapultepec, donde el lujo a menudo oculta las almas más oscuras y egoístas. María Elena caminaba por aquellas alfombras costosas con pasos lentos, tratando de que sus manos no temblaran demasiado debido a su salud, mientras sostenía el cafecito de olla que tanto le gustaba a la patrona. Ella era solo una sombra para los dueños de la casa, una empleada más a la que se le podía pisotear, pero nadie imaginaba que ella guardaba un secreto que cambiaría la vida de todos. La mansión de los Valderrama, en lo más alto de Lomas de Chapultepec, era un monumento a la frialdad del mármol y al eco de los pasos solitarios en pasillos infinitos. María Elena Santos despertaba cada mañana mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las cúpulas de la ciudad, sintiendo en sus huesos el peso de una vida dedicada al servicio ajeno. El olor a pino y cera para muebles se mezclaba con el aroma del café de olla que ella preparaba con tanto esmero. Un pequeño consuelo que la transportaba por un momento a su tierra, allá en el Bajío guanajuatense. Sus manos, aunque marcadas por los tremors de una enfermedad que le robaba la fuerza poco a poco, nunca dejaban de trabajar con una dignidad que solo conocen quienes han comido el pan con el sudor de su frente. Ella caminaba por los amplios salones con un respeto casi religioso, cuidando de no hacer ruido, como si su propia existencia fuera una molestia para los habitantes de aquel palacio de cristal y plata. María Elena no era solo una empleada de limpieza, era una mujer de fe inquebrantable que, al terminar su larga jornada, se arrodillaba ante un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe en su cuarto sencillo. Sus ojos, nublados por el cansancio, pero encendidos por un amor maternal infinito, buscaban siempre la fuerza necesaria para seguir adelante por sus hijos, esos retoños de ojos inteligentes que la esperaban con ansias. A pesar de que su cuerpo le pedía descanso a gritos, ella se mantenía erguida, pues sabía muy bien que su honra era el único patrimonio real que podría heredarles a sus pequeños algún día. Pero la paz de su labor diaria se veía constantemente empañada por la presencia de Isabella, la prometida de Alejandro Valderrama, una mujer que destilaba un perfume tan caro como su absoluta falta de escrúpulos. Isabella representaba todo lo que la soberbia puede hacerle a un corazón joven y vacío,
Miraba a María Elena como si fuera un mueble viejo y estorboso, alguien que ni siquiera merecía que se le dirigiera la palabra. Con sus trajes de diseñador y sus joyas que brillaban bajo las luces de la mansión, la joven se encargaba de recordarle a María Elena su posición de servidumbre en cada oportunidad que tenía. Para ella, las personas se dividían cruelmente entre los que tenían lana y los que nacieron simplemente para servir, y disfrutaba ejerciendo un poder mezquino sobre los más vulnerables. Una tarde, mientras se celebraba una recepción de gala llena de gente importante, políticos de alto rango y empresarios, Isabella decidió que era el momento perfecto para deshacerse de esa sombra que le resultaba tan incómoda. Con una maldad fríamente calculada, se acercó a la cocina y, viendo que María Elena estaba distraída limpiando los platos de plata fina, deslizó un objeto pesado y brillante en el mandil de la mujer. Entonces Isabella dijo con una voz cargada de falso asombro que se le había perdido su reloj de diamantes, una pieza inestimable de la herencia familiar de los Valderrama. El pánico se apoderó de los invitados mientras la mujer señalaba directamente a la humilde trabajadora, acusándola frente a todos de ser una delincuente aprovechada que abusaba de la confianza de sus patrones. Alejandro Valderrama, cegado por el orgullo de su apellido y por las mentiras constantes de su prometida, no dudó ni un segundo en creer la versión que más le convenía a su estatus social. Él se acercó a María Elena con una mirada de absoluta decepción y asco, olvidando por completo la bondad que alguna vez habitó en su propio espíritu cuando era un muchacho lleno de sueños y esperanzas. El hombre exigió con autoridad que se revisaran las pertenencias de la empleada, y cuando el reloj brilló ante los ojos de todos al salir de su delantal, el mundo se detuvo para la pobre mujer. Alejandro le gritó palabras que hirieron más que cualquier golpe físico, llamándola traidora y exigiendo que la policía se la llevara esposada de inmediato, sin permitirle pronunciar una sola palabra de defensa. María Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los invitados murmuraban con desprecio, juzgándola únicamente por su apariencia humilde y sus manos curtidas por el trabajo duro de los campos. Ella respondió con una voz que, aunque quebrada por la injusticia, mantenía una firmeza que sorprendió a los presentes, diciendo que ella nunca tomaría algo que no le pertenecía y que Dios era testigo de su inocencia. Pero, en aquel mundo de apariencias y dinero, la palabra de una limpadora no valía absolutamente nada frente a la acusación de un millonario y su elegante prometida, quienes se regodeaban en su supuesta superioridad. Fue así como la mujer fue sacada de la mansión por las autoridades, dejando atrás su dignidad pisoteada y a sus pequeños hijos sin saber que su madre no regresaría a casa esa noche. Esta injusticia inicial no solo fue un ataque directo a su persona, sino el comienzo de una pesadilla legal que pondría a prueba la fe de María Elena y la llevaría hasta los juzgados más austeros. Isabella se sentía victoriosa en su rincón de seda, creyendo que con este movimiento había borrado cualquier rastro de decencia que María Elena pudiera representar en la vida de la familia Valderrama. Sin embargo, lo que ninguna de las dos partes sabía era que esta humillación pública sería el catalizador para que salieran a la luz verdades enterradas durante décadas bajo capas de oro y olvido. El escenario estaba listo para un enfrentamiento donde la verdadera riqueza de espíritu se mediría contra el vacío de las cuentas bancarias, en una lucha desesperada por la justicia y el apellido. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar si alguien con tanto poder lo acusara falsamente de un crimen que no cometió para destruir su vida? Cuéntenos en los comentarios, pues queremos saber su sincera opinión sobre esta situación tan dolorosa y qué piensa de la actitud de Alejandro hacia quien tanto lo cuidó. Es muy fácil juzgar desde la comodidad de una posición alta, pero enfrentar al gigante cuando no se tiene nada más que la verdad es un acto de valentía que pocos se atreven a realizar. Su participación en el debate es fundamental para entender cómo estos valores de respeto y humildad siguen vivos en nuestro México querido, a pesar de las sombras de la injusticia que a veces parecen cubrirlo todo. El tiempo se convirtió en el peor enemigo de María Elena, mientras las rejas de la celda preventiva se cerraban con un estruendo metálico que resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. Tenía apenas unos días para demostrar su inocencia antes de que el juez dictara un veredicto
que la alejaría de la libertad por largos años. Acusada injustamente de un robo que ella jamás cometió, sin lana para contratar a un abogado defensor de renombre y enfrentándose al poder absoluto de la familia Valderrama. La mujer se sentía pequeña y desamparada en un sistema que suele castigar con más dureza a quienes menos tienen. El fiscal, presionado por las influencias de Alejandro e Isabella, pedía la pena máxima para dar un ejemplo, asegurando que la pobreza no era excusa para la deshonestidad. Lo que más le dolía en el alma a María Elena no era su propio destino, sino el futuro incierto de sus hijos, esos pequeños que dependían enteramente de su esfuerzo y su presencia diaria. Si ella era condenada, los chamacos quedarían a la deriva, sin un techo que los cobijara, ni una mano que los guiara por el camino del bien en una ciudad tan grande y a veces tan cruel. La idea de que sus hijos pudieran terminar en un orfanato, o peor aún, viviendo en las calles de la capital, le provocaba un nudo en la garganta que apenas la dejaba respirar durante las noches de encierro. Sus ojos se llenaban de lágrimas al pensar que su ausencia dejaría un vacío imposible de llenar en sus vidas, arrebatándoles la única seguridad que habían conocido. Además, la salud de María Elena se deterioraba a pasos agigantados bajo el estrés insoportable de la acusación y las deplorables condiciones de su detención provisional. Sus manos temblaban con más fuerza que nunca y sus piernas amenazaban con fallarle en cualquier momento, pues el tratamiento para su enfermedad degenerativa había sido interrumpido de tajo al entrar a la cárcel sin sus medicinas y sin la alimentación adecuada. La mujer sabía que sus días estaban contados si no lograba salir pronto de aquel pozo de desesperación en el que la habían hundido las mentiras. Cada minuto que pasaba era una batalla perdida contra su propio cuerpo, que clamaba por alivio mientras su espíritu se mantenía en pie solo por la promesa que le hizo a sus hijos de protegerlos. Isabella, por su parte, no perdía el tiempo y utilizaba toda su influencia para acelerar el proceso legal, queriendo asegurar la condena antes de que cualquier duda pudiera surgir en la mente de Alejandro. Ella sabía que el magnate todavía guardaba ráfagas de duda en su interior, pero se encargaba de manipularlo diariamente con palabras dulces y falsas preocupaciones sobre la seguridad de su patrimonio familiar. La urgencia era máxima, pues el juicio definitivo estaba programado para la siguiente semana, y María Elena no tenía ni una sola prueba física para refutar el testimonio de los poderosos. El reloj de la justicia marcaba las horas con una frialdad aterradora, amenazando con sepultar para siempre la verdad, bajo un montón de documentos legales y prejuicios sociales que favorecían a los de arriba. El honor de María Elena, ese tesoro que ella había guardado con tanto celo a lo largo de los años de servicio, estaba a punto de ser destruido por completo frente a toda la sociedad. No era solo la cárcel lo que estaba en juego, sino el legado de integridad que ella quería dejarle a su familia como el valor más importante de sus vidas. Si perdía este juicio, el nombre de los santos quedaría manchado para siempre por la infamia del robo, y sus hijos tendrían que cargar con la vergüenza de una madre supuestamente ladrona. La desesperación crecía en su pecho como una tormenta, pero en el fondo de su corazón una chispa de fe le recordaba que la justicia de Dios tarda, pero nunca olvida a los inocentes. El día del juicio final llegó con un cielo gris, plomizo sobre la gran capital, reflejando la pesadez que María Elena Santos cargaba en sus hombros cansados por los años de lucha. Al entrar a la sala, el frío del mármol parecía calar hasta sus huesos, pero ella caminaba con una rectitud que nadie esperaba de una mujer en su situación tan vulnerable, sin un abogado de traje caro a su lado para defender su palabra. Se sentó en el banquillo de los acusados, frente a la mirada juiciosa de un Alejandro que evitaba encontrarse con sus ojos. El silencio en el recinto solo era interrumpido por el murmullo de los asistentes, quienes veían en ella a una culpable más, juzgada antes de que la primera palabra fuera pronunciada. Isabella se acercó al estrado con una elegancia que escondía un veneno mortal, lista para presentar a sus testigos, personas que habían sido compradas con la lana de los Valderrama para hundirla. El primer testigo fue don Chencho, el antiguo jardinero de la mansión, un hombre que María Elena siempre había tratado con respeto y cariño, pero que ahora agachaba la cabeza por la vergüenza. El hombre, siguiendo el guión que Isabel le había impuesto bajo amenaza de despido, afirmó haber visto a María Elena huyendo de la recámara principal con el reloj de diamantes en la mano. La mentira llenó el aire como un humo tóxico,
asfixiando la esperanza de justicia en aquel salón donde la verdad parecía una moneda sin valor alguno frente al poder. María Elena, con una calma que empezó a inquietar a los presentes, pidió permiso al juez para dirigirse directamente al testigo, demostrando una sabiduría que no se aprende en las escuelas. Ella miró fijamente a don Chencho y con una voz suave pero firme que resonó en cada rincón, le recordó los días en que ella le compartía de su almuerzo cuando el sol quemaba. Él entonces respondió con evasivas, sintiendo como el peso de la culpa le quemaba la lengua mientras intentaba sostener una mentira que se desmoronaba. Ante la integridad de la mujer, Alejandro se removió incómodo en su asiento, notando por primera vez que la firmeza de la mirada de María Elena le resultaba dolorosamente familiar, evocando recuerdos que él mismo enterró. La tensión subía de tono con cada minuto que pasaba y los micro cliffhangers se sucedían mientras el fiscal intentaba acorralar a la protagonista con preguntas, técnicas que buscaban confundirla y humillarla más. Sin embargo, María Elena respondía con la sencillez de quien no tiene nada que ocultar, dejando claro que su única riqueza era su buen nombre y el amor de sus hijos. Isabela, al darse cuenta de que el ambiente empezaba a cambiar drásticamente, intervino con comentarios sarcásticos, tratando de ridiculizar la humilde defensa de la trabajadora frente a la autoridad del tribunal, pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado, había una verdad que cambiaría todo lo que los Valderrama creían saber sobre su linaje. Pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado había una verdad que cambiaría todo lo que los Valderrama creían saber sobre su propio linaje y su fortuna. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber si habrías tenido la valentía de defenderte solo con la verdad contra gente tan poderosa y arrogante. Esta historia nos demuestra que la fe y la integridad son armas que ningún dinero puede comprar, y la respuesta del público mexicano siempre ha sido defender la justicia del corazón. Escribe abajo tu pensamiento sobre este momento tan crítico del juicio, mientras nos preparamos para lo que está por venir en esta historia de redención. El fiscal llamó al siguiente testigo, una de las cocineras que envidiaba a María Elena por el aprecio que doña Esperanza. La matriarca de la familia siempre le tuvo de forma especial. La mujer exageró los hechos, inventando que María Elena siempre se quejaba de la falta de dinero y que planeaba un golpe de suerte para salir de su pobreza extrema pronto. Alejandro escuchaba atento, pero algo en la forma en que la cocinera evitaba mirar a la Virgen de Guadalupe que María Elena sostenía entre sus manos lo hacía dudar profundamente. El magnate empezó a notar que los detalles no encajaban, y una punzada de duda comenzó a crecer en su pecho, desafiando la confianza ciega que le tenía a su prometida. María Elena se puso de pie, a pesar de que sus piernas temblaban por la debilidad de su enfermedad, y sacó fuerzas de lo más profundo de su alma para hablarle al juez. Ella no habló de leyes ni de códigos, sino de la lealtad que le había guardado a esa familia durante tantos años, incluso en los momentos más oscuros de la mansión. Mencionó detalles específicos sobre la salud de doña Esperanza y cómo ella misma la cuidaba durante las noches de insomnio, algo que solo alguien con un corazón genuino haría. El silencio en la sala se hizo sepulcral, y hasta el juez bajó sus anteojos para observar mejor a esa mujer que hablaba con una dignidad que desarmaba cualquier argumento legal. Isabela, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos, comenzó a mostrar signos de desesperación, susurrando órdenes al oído de su abogado para que terminara con el interrogatorio. La joven no contaba con que la humildad de María Elena fuera su mayor fortaleza, ganándose lentamente el respeto silencioso de los guardias y de algunos asistentes que inicialmente la despreciaban. La escalada de emociones era evidente, y cada palabra de la protagonista era como un golpe al orgullo de los Valderrama, quienes empezaban a ver en ella no a una ladrona, sino a una víctima. La atmósfera se cargaba de una expectativa eléctrica, presagiando que algo grande estaba a punto de romper el orden establecido. Mientras tanto, en los pasillos exteriores, un movimiento inusual captaba la atención de los curiosos, mientras doña Esperanza llegaba con un semblante serio y decidido que no auguraba nada bueno para los mentirosos. Ella traía consigo a los pequeños de María Elena, quienes esperaban con paciencia pero con una determinación que no correspondía a su corta edad, listos para su papel en este drama social.
María Elena, al verlos por una fracción de segundo a través de la puerta entreabierta, sintió una descarga de energía que le permitió seguir firme ante los ataques constantes de la fiscalía. El destino de todos los presentes estaba a punto de dar un giro de 180 grados, dejando a todos boquiabiertos. El abogado de Isabella intentó desacreditar la salud mental de María Elena, sugiriendo que sus tremors eran producto del nerviosismo de una culpable atrapada en sus propias mentiras y no de una enfermedad real degenerativa. María Elena lo miró con compasión y le dijo que sus manos podían temblar, pero que su conciencia estaba tan tranquila como las aguas de Chapala, en una mañana sin viento alguno. Esta respuesta caló hondo en Alejandro, quien recordó de pronto una frase similar que su madre le decía cuando él era solo un muchacho con sueños de grandeza. La conexión emocional se hacía más fuerte con cada intercambio de palabras, y la justicia empezaba a inclinar la balanza hacia el lado menos esperado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el juez anunció que estaba listo para escuchar los alegatos finales, un momento que definiría el resto de la vida de María Elena y de sus hijos. Isabella sonreía con arrogancia, creyendo que el teatro de mentiras que había montado era perfecto e impenetrable para una mujer sin recursos ni estudios superiores en leyes o leyes humanas. Pero la vida tiene formas misteriosas de hacer justicia, y los secretos que se guardan bajo llave siempre encuentran una rendija por donde escapar hacia la luz del día. Finalmente, lo que el tribunal estaba por presenciar no solo limpiaría el nombre de una trabajadora, sino que destruiría la máscara de los Valderrama. El aire en el tribunal se volvió pesado, casi irrespirable. Mientras el destino de María Elena Santos colgaba de un hilo delgado y frágil frente a la mirada de sus acusadores millonarios y crueles, el juez pidió una última declaración antes de proceder con la sentencia, y María Elena se mantuvo de pie, con la frente en alto y el corazón en la mano, esperando el milagro. El mundo parecía detenerse, y la respiración de los asistentes se contenía ante la inminencia de un fallo que parecía inevitablemente injusto para la humilde limpadora de Lomas de Chapultepec. Pero el gran giro de la historia estaba a solo unos segundos de distancia, preparado para dejar a todos en un estado de asombro. Lo que está por venir en los próximos minutos, les aseguro que los dejará con la piel de gallina y les hará recuperar la fe en que la verdad siempre sale a la luz. Si esta historia ya les ha tocado el alma y les ha hecho sentir la injusticia que vive nuestra protagonista, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal ahorita mismo para no perderse el desenlace. El clímax de esta batalla legal está por suceder, y les garantizo que el final es algo que nadie en esta sala de justicia pudo prever jamás por su cuenta. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas llenas de valor y de la esencia de nuestro México. Así que quédense. En el momento en que el juez se disponía a cerrar el caso, las pesadas puertas de madera del tribunal se abrieron de par en par, dejando entrar una luz cegadora que interrumpió la oscuridad de la injusticia. Doña Esperanza Valderrama, la matriarca de la familia, entró caminando con una firmeza que desmentía sus años, sosteniendo con fuerza las manos de dos pequeños que caminaban a su lado con la mirada llena de una determinación asombrosa. El silencio que se apoderó de la sala era tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones acelerados de quienes presenciaban aquella escena digna de una película. María Elena, al verlos, sintió que su alma regresaba a su cuerpo, mientras Isabella palidecía de golpe, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Los pequeños no eran desconocidos para el destino, pues al caminar hacia el estrado, el parecido físico con Alejandro Valderrama cuando era joven era tan evidente que un murmullo de asombro recorrió cada rincón del juzgado. Tenían la misma forma de los ojos, la misma barbilla decidida, y esa mirada profunda que caracterizaba a los hombres de la estirpe Valderrama desde hacía generaciones atrás. Alejandro se puso de pie, incapaz de apartar la vista de los chamacos, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía articular palabra alguna, mientras su pasado lo golpeaba de frente con una fuerza que jamás imaginó. El aire se llenó de una tensión eléctrica, mientras la verdad empezaba a abrirse paso entre las mentiras que Isabel había construido con tanto esmero. Doña Esperanza se detuvo frente al juez y, con una voz que no admitía réplicas, entregó un objeto envuelto en un pañuelo de seda que pertenecía a la familia desde hacía décadas. Se trataba de un medallón de oro
antiguo, una joya que Alejandro le había regalado a María Elena en el calor de un amor de juventud, que fue truncado por las presiones sociales y las ambiciones de poder. Dentro del relicario, una foto vieja mostraba a un Alejandro sonriente abrazando a una joven María Elena, junto a una carta escrita de su puño y letra donde juraba amor eterno y protección para la familia que estaban por formar. El juez examinó el documento con detenimiento, reconociendo la firma y el sello que autentificaban la relación que el magnate había intentado borrar de su memoria. La prueba era irrefutable y golpeó el orgullo de Alejandro como un rayo en medio de una tormenta, haciéndolo caer sentado en su silla, con el rostro cubierto de sudor frío y arrepentimiento. Aquel medallón no solo probaba el vínculo sentimental, sino que contenía la verdad sobre el origen de los pequeños, quienes eran los legítimos herederos de la fortuna y el apellido que Isabela tanto codiciaba. La joven villana, al ver que su plan se desmoronaba, intentó gritar que todo era una farsa montada por la vieja loca. Pero sus palabras se perdieron en el vacío de su propia desesperación. El tribunal entero estaba en estado de shock, dándose cuenta de que la mujer que acusaban de ladrona era, en realidad, la madre de los propios hijos del acusador. Pero la revelación no terminó ahí, pues el hijo más grande de María Elena sacó un teléfono celular que doña Esperanza le había ayudado a esconder durante los días previos al juicio. En la pantalla se reprodujo un video grabado secretamente en la cocina de la mansión, donde se veía claramente a Isabella deslizando el reloj de diamantes en el mandil de María Elena mientras se reía de su propia maldad. La imagen era nítida y el audio no dejaba lugar a dudas sobre la culpabilidad de la prometida, quien en la grabación admitía que odiaba a la limpadora por el secreto que guardaba. Los asistentes al juicio soltaron exclamaciones de indignación al ver la bajeza de la mujer elegante, cuya máscara de bondad se había caído finalmente frente a la justicia mexicana. El rostro de Isabela se transformó en una máscara de horror y odio al verse expuesta de una manera tan cruda y pública ante los ojos del hombre que pretendía engañar para casarse por dinero. La reacción de los guardias y de las mismas testigos falsas fue de absoluto desprecio, alejándose de ella como si su sola presencia fuera capaz de manchar la decencia de los presentes en la sala. Alejandro, con el corazón en la mano, miraba alternadamente a María Elena y a sus hijos, dándose cuenta del inmenso daño que le había causado a la única mujer que lo amó de verdad. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de respeto hacia la víctima que, a pesar de todo, se mantenía en pie con una dignidad inquebrantable. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. Estamos a punto de presenciar el momento en que la justicia por fin pone a cada quien en su lugar y el amor verdadero reclama lo que por derecho le pertenece en esta vida. No te muevas de tu asiento, porque el desenlace de esta batalla legal en la Ciudad de México está por alcanzar su punto más alto y emocionante. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos relatos de integridad y valentía para todos ustedes. Nuestra querida audiencia que valora la verdad por encima de la lana y las apariencias sociales que tanto daño hacen. El juez, tras ver las pruebas digitales y físicas presentadas por los pequeños y la matriarca, golpeó su mazo con una fuerza que resonó en todo el edificio de justicia como un trueno de esperanza. Declaró de inmediato la inocencia de María Elena Santos, ordenando que se retiraran los cargos de robo y que se iniciara una investigación inmediata contra Isabella por fraude procesal y falsedad en declaración jurada. La atmósfera de opresión que había reinado durante horas se disipó en un instante, dando paso a una sensación de alivio colectivo que recorrió a todos los presentes, excepto a la villana. El clímax estaba por desatarse y la verdadera transformación de Alejandro Valderrama estaba a punto de comenzar frente a la mirada atenta de la sociedad. Alejandro Valderrama se puso de pie con el rostro bañado en lágrimas, ignorando por completo las advertencias del juez que pedía orden en la sala de justicia. Con un paso vacilante y el alma cargada de una culpa que pesaba más que toda su lana, se acercó al banquillo donde María Elena permanecía con una dignidad inquebrantable. Ante el asombro de los periodistas y la alta sociedad mexicana, el hombre más influyente del país se arrodilló frente a la humilde trabajadora de limpieza. Sus palabras, ahogadas por un sollozo profundo,
pedían un perdón que sabía que no merecía, reconociendo finalmente que ella era la madre de sus herederos y la mujer que siempre debió proteger. Isabela, al verse acorralada por la evidencia del video y el testimonio de la matriarca, intentó huir de la sala con un grito de rabia que rompió el silencio del tribunal. Sin embargo, los oficiales de seguridad le cerraron el paso de inmediato, sujetándola con fuerza mientras su vestido de marca se desmoronaba junto con su red de mentiras. Ella lanzó insultos desesperados hacia María Elena, llamándola de formas crueles, pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre los presentes que la miraban con absoluto desprecio. El juez ordenó que fuera retirada y procesada por sus delitos de perjurio, marcando el fin definitivo de su ambición desmedida y de su maldad dentro de la familia Valderrama. El murmullo de los asistentes se transformó en un aplauso lleno de emoción cuando María Elena, con sus manos aún temblorosas por la enfermedad, acarició suavemente el rostro de Alejandro mientras él seguía de rodillas pidiendo piedad. Ella no mostró rastro de odio en sus ojos, sino una compasión tan pura que dejó a todos con el corazón en la mano y la piel de gallina por el momento. En aquel instante, la justicia no provino de las leyes de los hombres, sino de la capacidad infinita de una madre para perdonar por el bien de sus chamacos. Los fotógrafos capturaron la imagen que al día siguiente conmovería a todo. México en el poderoso magnate, buscando redención en los brazos de la mujer humilde. Los pequeños de María Elena corrieron hacia ella, rodeándola en un abrazo que parecía sanar de golpe todas las heridas causadas por la pobreza y el desprecio social. Doña Esperanza se unió al círculo familiar, dándole su lugar legítimo a la protagonista y recordándole a su hijo que la verdadera riqueza de su estirpe estaba en esos niños de mirada brillante. El juez, visiblemente conmovido, declaró la absoluta exoneración de la acusada y exigió que se iniciaran los trámites para reparar el daño moral causado a su buen nombre de inmediato. Fue una victoria total de la verdad sobre la soberbia, demostrando que en nuestro país la fe e integridad todavía pueden vencer al dinero más sucio. María Elena, por fin, libre de toda sospecha, salió del tribunal escoltada por la familia que ahora la reconocía como su pilar fundamental y el centro de su hogar. A las afueras, un grupo de vecinos de su barrio la esperaba con porras y flores de colores, celebrando que una mujer trabajadora había derrotado a la injusticia con la pura verdad. La limpadora ya no era solo una empleada, sino el símbolo vivo de la dignidad de las mujeres mexicanas que luchan sin descanso por el futuro de sus hijos, contra viento y marea. En el rostro de María Elena, el cansancio acumulado de años de chamba pesada se transformó en una paz eterna, sabiendo que sus pequeños estaban finalmente seguros. Alejandro Valderrama cumplió su palabra y sin perder un solo minuto, disolvió su compromiso con Isabella, despojándola de cualquier beneficio que su apellido le brindaba en la sociedad. La mujer que antes caminaba con arrogancia por las calles de la ciudad, ahora enfrentaba el juicio de la opinión pública y el peso de las leyes que intentó manipular a su favor. Alejandro decidió que su fortuna ya no serviría para alimentar vanidades vacías, sino para reparar el gran vacío que dejó en la vida de María Elena durante tantos años de ausencia y silencio. El magnate entendió que la verdadera redención no estaba en las palabras bonitas, sino en las acciones concretas que demostraran un cambio real en su corazón, endurecido por la lana y el poder. La salud de María Elena Santos se convirtió en la prioridad número 1 para la familia Valderrama, contratando a los mejores especialistas del país para tratar su condición degenerativa de manera inmediata. Gracias a los cuidados médicos y a la paz mental de saber que sus hijos jóvenes estaban a salvo. Los tremores en sus manos comenzaron a disminuir, permitiéndole abrazar a sus seres queridos con una fuerza renovada. Doña Esperanza no se apartó de su lado ni un solo momento, pidiéndole perdón por no haber intervenido antes en aquella injusticia que casi le arrebata la vida y la libertad. María Elena, con esa humildad que siempre la caracterizó, aceptó el tratamiento no por el lujo, sino porque deseaba estar sana para ver crecer a sus jovencitos con salud y alegría. Los hijos jóvenes de María Elena finalmente ocuparon el lugar que les correspondía por derecho de sangre, recibiendo una educación de excelencia que les permitiría forjar un futuro brillante sin olvidar nunca sus raíces humildes. Alejandro se dedicó a ser el padre presente que no supo ser antes, llevándolos a conocer las tierras de sus abuelos
y enseñándoles que el valor de un hombre se mide por su palabra y no por el tamaño de su cuenta bancaria. Los jovencitos, con esa inteligencia que siempre mostraron, se convirtieron en el orgullo de la Casa Valderrama, trayendo risas y una luz nueva a esos pasillos que antes eran fríos y silenciosos. La mansión en Lomas de Chapultepec dejó de ser un palacio de cristal para transformarse en un hogar, donde el respeto era la regla principal. María Elena no permitió que la nueva riqueza cambiara su esencia sencilla, pues seguía preparando su café de olla cada mañana y visitando a sus antiguas compañeras de chamba para ofrecerles apoyo y palabras de aliento. En sus luchas diarias, ella se convirtió en una figura respetada no por su nueva posición social, sino por la integridad inquebrantable que demostró durante el juicio más difícil de su existencia frente a todos. La sociedad mexicana, que tanto la juzgó al principio por su apariencia, ahora la veía como un ejemplo de lo que significa ser una madre valiente y una mujer de honor. Su historia se contaba en los mercados y en las plazas como un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, tarde o temprano. En las reuniones familiares, Alejandro solía decir con el corazón en la mano que el día que entró al tribunal para acusar a María Elena fue el día que estuvo más ciego en toda su vida, pero también el que lo salvó de la oscuridad. Él aprendió que la dignidad de una persona no tiene precio y que el amor sacrificado de una madre es la fuerza más poderosa que existe sobre la faz de la tierra para cambiar destinos. La familia Valderrama Santos se convirtió en un símbolo de reconciliación, demostrando que es posible sanar las heridas del pasado, cuando existe un arrepentimiento genuino y una voluntad de hacer justicia. Aquella mujer que un día fue humillada públicamente, ahora caminaba con la frente en alto, siendo la verdadera dueña del respeto de todos. Esta conmovedora historia nos deja una enseñanza profunda que resuena con los valores más sagrados de nuestro México, en que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula en las arcas, sino en la integridad del carácter y en los lazos de sangre que nos unen. Aquel día en el tribunal, todos aprendieron que la justicia, aunque a veces parece tardar y perderse en los laberintos del poder, siempre llega para quien mantiene su fe y su honra intactas. Nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o por la función social que desempeña, pues detrás de un vestido desgastado puede esconderse un alma noble capaz de dar lecciones de vida a los más poderosos. La humildad y el amor son, al final de cuentas, los únicos tesoros que el tiempo no puede arrebatarle a nadie. María Elena Santos demostró que para ser grande no hace falta pisotear a los demás, sino tener la valentía de defender la verdad incluso cuando todo parece estar en contra de uno mismo. Su legado de fe y perseverancia quedará marcado en los corazones de quienes conocieron su lucha, recordándonos que cada acto de bondad y de justicia cuenta para construir un mundo más humano y equitativo para todos. Hoy, ella vive rodeada del amor de sus hijos jóvenes y del respeto de una familia que aprendió a valorar lo que realmente importa en esta vida pasajera. La paz que ahora reina en su hogar es el fruto dulce de una batalla ganada con la fuerza del Espíritu y la luz de la Virgen de Guadalupe. ¿Y usted? ¿Qué enseñanza le deja esta historia de sacrificio y justicia final? Escríbalo en los comentarios, pues de verdad quiero leer su reflexión y saber cómo tocó su corazón este relato de nuestra gente mexicana. Si esta historia lo conmovió y le recordó que la familia y la honra son lo más valioso que tenemos, por favor, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y de fe en estos tiempos. Sus palabras nos motivan a seguir trayendo historias que nos unan y nos hagan reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo como sociedad. Y como seres humanos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video y recuerde que la verdad siempre será su mejor defensa.